Si esta es la primera vez que usted viene, este es el séptimo encuentro hacia una recuperación justa, es el séptimo año que estamos haciendo este tipo de juntes, que tiene como objetivo hablar y problematizar temas que tienen que ver con recuperación. Ayer tuvimos varios paneles que debo decir, y antes que se me olvide, no solamente con gente de Puerto Rico, de distintos lugares del archipiélago en Puerto Rico, sino también con compañeras que vienen del National Low Income Housing Coalition, que vienen de Nueva Orleans, que vienen de Texas y que están aquí con nosotras. Y con la idea, ¿verdad?, de comparar y compartir experiencias en un contexto muy particular. Nosotras llevamos 7 años trabajando desde Ayuda Legal Puerto Rico, totalmente de manera independiente. Quiero decir que nunca hemos recibido ni hemos solicitado dinero de ningún gobierno, de Estados Unidos, de Puerto Rico, ni de ningún otro, con el interés de hacer trabajo no solamente legal, de hacer litigio no solamente, sino también hacer trabajo de abogacía, de incidencia e influencia. Con eso en mente, durante varios años hemos liderado trabajo que tiene que ver con abogacía y política pública en términos de recuperación. Y usualmente, y qué bueno que están aquí, usualmente hablamos de fondos de recuperación, usualmente hablamos de aquel fantasma de los 20.000 millones que se asignaron a Puerto Rico, hablamos de FEMA, hablamos de los toldos azules, pero poco se habla del contexto tan complicado y que sigue poniéndose cada vez más difícil para la gente que busca sobrevivir en Puerto Rico. De ahí que ayer habláramos de iniciativas que tienen que ver con agroecología, que habláramos de temas que tienen que ver con fiscalización, que habláramos también de cómo se vería una respuesta local considerando no solamente políticas más conservadoras de las administraciones Trump, González, Schatz, sino que habláramos también un poco del impacto que tendría un desmantelamiento de las entidades locales, pero también de Estados Unidos, que están obligadas a hacer trabajo de respuesta tras desastre, y vimos por la experiencia de Texas, vimos por la experiencia de compañeras afuera que eso es una realidad, que no es que el monstruo viene, es que el monstruo ya está ahí. Y la necesidad de establecer un plan, no solamente de supervivencia a desastre, sino una respuesta que bregue con temas como prevención, que bregue con mitigación, con vivienda, entre otros. Terminamos la tarde de ayer con un panel maravilloso sobre el tema de reparaciones y nos preguntábamos cómo dentro de la recuperación habría que abordar el tema de la reparación a nivel político. Y teníamos compañeras hablando de su experiencia en Nueva Orleans que decían la reparación no es solamente que puedan regresar a sus lugares, cosa que muchas veces ya es imposible, sino que la reparación debe ser algo más, debe ser concebir que las personas somos personas completas. Y decía la compañera Kashana, Estados Unidos tiene el dinero para hacer lo que quiera. Las reparaciones son un tema de voluntad política. Y hablábamos de cómo se ve el tema de la reparación para una familia que lleva 8 años pidiendo una vivienda, o más aún para un país que se pregunta qué sucedería si viniera algo similar siquiera a María. Y es que este encuentro queríamos hablar de una respuesta local. Hablábamos de las expresiones, ¿verdad?, del comisionado de manejo de emergencia, que estamos dando un café al que sepa el nombre del comisionado de manejo de emergencia, cuando decía, nos decía a propósito de la temporada de desastres en una reunión Ayuda Legal Puerto Rico, nos decía que el plan de manejo de suministros del país está resuelto porque le toca al Banco de Alimentos. Y nosotras nos preguntábamos cómo una organización sin fines de lucro que a duras penas da abasto para hacer el loable trabajo que hacen va a ser responsable del plan de manejo del país. Y él nos invitaba a ser optimistas y a decir que al fin eso era lo que nosotras queríamos, que el país lo hiciera por su cuenta, pues claro, pero tampoco en condiciones de abandono, ¿no? Y en condiciones de una desigualdad estructural inducida. Por eso este año queríamos hablar de temas sistémicos. Hoy vamos a estar hablando de la colonia y de qué tiene que ver la colonia con el tema de desastres, que son cosas que a veces hablamos como temas sueltos, o a veces el tema del estatus tiene hipervisibilidad cuando hablamos de género y nos dicen es que eso es por el estatus, o hablamos de situaciones de la pobreza y decimos es el estatus, pero no es suficiente hablar del estatus en esos términos abstractos, sino en términos bien concretos. ¿De qué se trata? Cuando hablamos de que, pues claro que no queremos dependencia de fondos federales, pero la realidad es que si hay un recorte, un desmantelamiento de FEMA, hay gente que va a morir porque no va a poder conseguir los alimentos. O ayer cuando hablaba el Comité de Derechos Humanos Dominicano y decía, ¿qué vamos a hacer con la gente migrante que no le podemos decir que completen una solicitud de asistencia tras desastre cuando tengan hambre y esa hambre sea generalizada? Así que por eso el tema de reparaciones. Hoy vamos a hablar de la colonia con desastres, vamos a hablar del tema también de servicios esenciales. Ya mismo voy a presentar el primer panel, el tema de servicios esenciales con distintos compañeros, compañeras que vienen de otros lugares, y vamos a hablar del tema de la deuda y de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? En el 2015 nos poníamos camisas y hablábamos de la gente antes de la deuda. ¿Qué significa eso en términos muy concretos?
cuando se trata de un proceso de manejo de desastre. Voy a empezar con este primer panel para poder mantenernos en la agenda lo más que pueda, reconociendo a las compañeras y los compañeros y las personas que están aquí desde temprano. Así que quiero empezar invitando al compañero Manuel de J. González, que no solamente es un amigo querido de Ayuda Legal Puerto Rico, sino que Manuel es abogado y ha estado durante muchos años comprometido y haciendo trabajo por la independencia del país y también haciendo un trabajo maravilloso como columnista, y yo pienso también como un trabajo de historiografía de lo que son distintas luchas sociales. Así que le pido al compañero Manuel de J. que venga para acá. Y además tengo el placer de decir que es el abuelo de la vida de mis hijos, así que también puntos de uno ahí siempre lo tengo que decir porque es importante. Esos lazos filiales también son lazos políticos. Y también decir la compañera Yanira Reyes, que está aquí. La compañera Yanira Reyes Gil es constitucionalista, es profesora y además ha estado comprometida por muchos años con el trabajo que tiene que ver con equidad de género, justicia para las mujeres, trabajo de cuidado importante. Y el compañero Juan Dalmau, que está aquí con nosotros. Juan no solamente ha sido profesor, sino que Juan es presidente del Partido Independentista Puertorriqueño. Y voy a hacer esta salvedad porque ayer comenzábamos con la advertencia de que todo trabajo que se hace desde las organizaciones sin fines de lucro no debe estar llamado a sustituir o a reemplazar o a acompañar el trabajo del gobierno, sino que es un trabajo que se hace pensando en un grado de transformación. De ahí que el trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico, cuando alguien nos pregunta, ¿es un trabajo político? Pues claro que es un trabajo político, no es un trabajo partidista, ni endosamos candidatos, ¿verdad? Y siempre lo traigo, ¿verdad?, a estos espacios, pero claro que es un trabajo político que va acompañado de una visión de país y de una distribución también de cómo se ve la justicia y distintos temas. Así que para este panel, que va encaminado al tema de la colonia y de los desastres, voy a empezar con la compañera Yanira, quien me miró fijamente para advertirme que no hiciera eso, pero te tardaste. Y empiezo, y quizás intervenciones muy puntuales, ¿verdad?, para mantener la conversación corta. Después vamos a tener espacio para preguntas. Yanira, ¿qué tiene que ver el estatus con la recuperación? Ahora, muy buenos días, gracias a Ayuda Legal por este trabajo que hacen y por invitarme. Tiene mucho que ver, los desastres no son solamente naturales, sino también son políticos. Por esa misma razón, el impacto que tienen los desastres en las poblaciones depende en mucho con el nivel de vulnerabilidad que hay en la región. Así que los desastres van a tener un impacto diferenciado en diferentes sectores de la población. Por eso se habla de que tienen un impacto diferenciado en las mujeres, que tienen un impacto diferenciado en las poblaciones migrantes, en la ruralía, ¿verdad?, en las personas que tienen mayores niveles de pobreza. Pero a nivel de país también van a tener diferentes tipos de impacto dependiendo de la infraestructura, dependiendo de la capacidad que tengan de reaccionar a la situación del desastre. Así que, por ejemplo, cuando se habla de hacer un análisis de desastre o incluso para hacer planificación, una de las primeras cosas que hay que contar es con un análisis sobre la capacidad de reacción que tiene el país y los niveles de vulnerabilidad que ya existen. Por lo tanto, un país que tiene una infraestructura limitada o ya dañada, o que tiene pocos recursos su gobierno, o que tiene poca capacidad de reacción, pues va a tener una recuperación más lenta o ineficiente. En el sentido también tiene que ver la colonia, en el sentido de que dependemos de un montón de asuntos que no tenemos, para los cuales no tenemos control, ¿verdad?, para tomar decisiones, ¿verdad? Mucho que tiene que ver con la recuperación tiene que ver con la planificación para cómo se recupera y cómo se reacciona. En la medida en que no podemos tener una silla en la mesa donde se toman las decisiones, o esas decisiones no toman en cuenta la situación particular de la isla, de las islas de Puerto Rico, pues entonces eso se agrava. Después me imagino que hablaremos de los fondos federales, pero a mí me parece que es bien importante
cuando hablabas de hacer una cuestión concreta, pues hay un ejemplo bien concreto. Cuando vino María, por ejemplo, pudimos ver que las islas cercanas a nosotros y nosotras tuvieron la oportunidad de solicitar ayuda internacional y de recibir ayuda internacional. Y aquí no se permitió. O que tuviéramos que solicitar, por ejemplo, que se pusieran en pausa las leyes de cabotaje para poder recibir mercancía. O que tuviéramos que depender de la determinación del gobierno de los Estados Unidos, de una determinación de desastre para poder tener esos fondos. Eso impacta directamente la capacidad que tiene el país para poder recuperarse. Y demás está decir que la experiencia de María nos enseñó entonces que ante esa ineficiencia del gobierno de Puerto Rico y del gobierno de los Estados Unidos, pues tuvimos que depender de las organizaciones comunitarias, tuvimos que depender de las organizaciones de la diáspora para poder atender las necesidades urgentes que teníamos en ese momento, de hambre, de medicamentos, de todas las necesidades que tuvimos. Así que para el futuro, cuando hablamos de recuperación, necesariamente tenemos que hablar de soberanía, tenemos que hablar de la capacidad que podamos tener de tomar decisiones y planificar de acuerdo a todas las especificidades de nuestro país. El mío. Buenos días a todos y a todas. Yo quiero empezar haciendo excepción de la palabra estatus. Puerto Rico no tiene un problema de estatus. Puerto Rico tiene un problema de colonialismo. Y esta es una de las tantas palabras, este es el país de los eufemismos. Y ese es uno que venimos arrastrando hace muchas décadas. Tal vez desde que hace 80 años, en 1940, Luis Muñoz Marín se inventó aquella frase de doble anglicismo que decía: el estatus no está en issue, porque quería ganar unas elecciones y quería traer votos de todos lados. Y desde entonces esquivamos hablar de colonia y hablamos de estatus, que es neutro, no nos causa mucho problema. Y es uno de los muchos eufemismos que usamos. Decimos de relación de Puerto Rico con Estados Unidos. No se habla de colonialismo, sino de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. Entre un dominado y el dominador nunca hay relación, hay dominio. Y el dominio no es una relación, el dominio es dominio. Y eso, yo creo que aquí en Puerto Rico, cuando empecemos a hablar las cosas por su nombre, pues tal vez lo entendamos mejor y tal vez caminemos hacia una solución, porque seguimos en la noria. Como no hablamos, no enfrentamos el problema y buscamos el eufemismo, pues seguimos en la noria. ¿Cuántos esfuerzos de recuperación hemos tenido? El primero fue en el año 36, se empezó un poco antes, con el nuevo trato de Roosevelt, y se creó una agencia que se llamaba así mismo Puerto Rico Reconstruction Administration, la PREDA, le decían los boricuas. Y fue una agencia para reconstruirnos. Paréntesis, yo no sé si ustedes saben que el director de la PREDA fue Luis Muñoz Marín. Y precisamente de ahí nació su poder político, de la distribución de los fondos de la PREDA, de estar caminando por todo el país como representante del nuevo trato de Roosevelt. Bueno, por ahí empezó el primer esfuerzo de reconstrucción. ¿Nos reconstruimos? No.
Y ahora hablamos del proceso de reconstrucción de María, o post-huracán, pero nos olvidamos que en el 2008, cuando la crisis financiera, hubo otro esfuerzo de reconstrucción. Y nos asignaron un montón de miles de millones de dólares también. Mire, de 2008 al 2012, que el gobernador fue Luis Fortuño, aquí hubo casi 8.000 millones de dólares asignados. 5.000 y pico de millones se distribuyeron directamente a las personas. Y 1.700 y pico de millones al gobierno. Nos reconstruimos. Después vino la crisis financiera y después vino la crisis de la deuda y nos hundimos más. Después nos impusieron promesas y nos impusieron la Junta de Control Fiscal. ¿Qué pasó con aquellos 7.000 millones? Se los fututearon. Fueron a consumo en su inmensa mayoría. No fueron a reconstruirnos de verdad. Se lo quedaron con Walmart, con Sam's, con Costco. Ahí llegaron los 5.000 y pico millones y volvieron a donde salieron. A Estados Unidos. De allá vinieron y allá llegaron. Y hubo un tránsito por aquí, pero no nos reconstruimos. Porque en última instancia, pero sé que estoy hablando mucho, voy a terminar ya. En última instancia, el objetivo no es la reconstrucción. El objetivo es la dependencia. Porque la dependencia produce gente sumisa. Y por eso en el 36 hubo un proceso. Y en el 2025 estamos igual. Juan. Saludos, buenos días. Primeramente, gracias Ayuda Legal por la invitación y estimular estos diálogos, por tu liderato, la licenciada Ariadna Godró. Por fin coincidimos, se nos dio, y a su equipo de trabajo también, gracias. Estos son reflexiones y espacios bien importantes y para mí es un honor poder participar de los mismos. Sobre el tema que nos ocupa, yo voy a tomar como punto de partida algo que dijo Manuel de Jota sobre el tema de la construcción del lenguaje y las narrativas que se construyen en los contextos coloniales. Y en Puerto Rico, desde 1945, vino una lavada de cara a un régimen que es un régimen colonial, antidemocrático, de explotación. Por naturaleza, como decía Frantz Fanon, el colonialismo no deja de ser un acto de agresión de Estado contra otro pueblo. Y desde el 45, cuando el Partido Popular comienza su claudicación institucional sobre el tema de la independencia, se decreta la incompatibilidad de ser independentista y miembro del Partido Popular. Posteriormente, para el 1946, comienzan la serie de artículos de nuevos caminos hacia viejos objetivos. La idea de cómo se iba a lavar la cara del régimen colonial por parte de su arquitecto Luis Muñoz Marín, para aceptar lo que en otras condiciones no sería aceptable. Continuar con un régimen de subordinación política, un régimen antidemocrático, un régimen donde las decisiones más importantes se toman por el presidente de otro país, por el parlamento de otro país, cuyas leyes se interpretan por jueces de un tribunal que son designados por esas fuerzas de gobierno y políticas de ese otro país, no por nosotros. Entonces, cuando uno toma en cuenta el contexto de un desastre natural, por ejemplo, cuando lo vemos en el contexto de lo que pasó con Irma, que a veces se nos olvida, pero Irma fue muy severo en la zona este en Puerto Rico. Cuando llega María, que azota todo Puerto Rico, había gente que hacía semanas no tenía energía eléctrica en la zona este. Y esos estuvieron permanentemente, como estuvo el resto del país, sin acceso a energía eléctrica. Cuando vemos el asunto de los temblores, la pandemia. Naomi Klein describe en el tema de la explotación económica de desastre cómo empresas privadas
y potencias se benefician de aquellas jurisdicciones en donde por desafíos, cuando se enfrentan a desastres naturales, vienen, ¿verdad?, como buitres a revolotear de cómo se van a beneficiar económicamente. Cuando uno toma la teoría de Naomi Klein, en el caso de Puerto Rico y su régimen colonial, es un shock en esteroides. Porque, como señaló la licenciada y profesora, otros países libres con sus limitaciones de estar cerca de potencias mundiales no dejan de tener por lo menos unas herramientas para lanzar puentes y recibir asistencia internacional, controlar sus tarifas aduaneras, controlar quién entra y sale y cómo entra y sale la ayuda de ese país. Ese no es el caso de Puerto Rico. Cuando uno mira lo que ocurrió, Irma, María, temblores, pandemia, en Puerto Rico, ese shock colonial tuvo una exposición muy grande. ¿Por qué? Ustedes deben haber escuchado, los que le dieron seguimiento, cómo había personas que después de María decían: yo no conocía que había tanta pobreza en Puerto Rico. Ajá, no me digas. O sea, hizo falta un huracán categoría 5 que arrasara con el país para que se descubriera el nivel de pobreza que se vive en el país, donde cerca del 60% de la población vive bajo niveles de pobreza. Pero voy más lejos. Vamos al caso de las mujeres. El 41% de las mujeres en Puerto Rico viven bajo niveles de pobreza, de los cuales el 21% es extrema pobreza y el 67% son administradoras del hogar, lo que llaman jefas de familia o madres solteras. Así que los desastres naturales exponen lo que son las limitaciones estructurales de un régimen colonial y de las desigualdades sociales que se vive en ese país. En el caso de Puerto Rico, expuso nuestra colonialidad, nuestra pobreza y nuestras necesidades. Ahora bien, y yo sé que lo discutiremos más adelante en preguntas y respuestas, hay elementos que podemos reaccionar de forma inmediata, es verdad, pero siempre chocaremos con la pared de las limitaciones coloniales si no resolvemos ese problema. No significa que no se puedan dar pasos inmediatos sobre el tema de transparencia en los procesos de recuperación, de lo que tiene que ver evitar la corrupción, de lo que tiene que ver atender problemas de respuesta a nivel local, comunitario, involucrar las comunidades, hablaremos de eso más adelante, el uso adecuado de fondos. Pero si no va de la mano con un proceso de exigencia de descolonización en el caso de Puerto Rico, es meramente poner un parche a lo que será un problema permanente, las limitaciones estructurales de un régimen antidemocrático y colonial que, como dijo Fanon, es un acto de agresión y violencia contra un país. Y hasta que no manejemos ese tema, siempre tendremos las limitaciones estructurales para enfrentar problemas mayores. Solo doy dos ejemplos para pasar a preguntas y respuestas. Uno tiene que ver con el régimen colonial. Cuando aquí la diáspora, cuando aquí países internacionales, después de María, trataron de enviar ayuda por medio de barcazas para traer suministros a Puerto Rico, no se les permitió la entrada. Quienes controlan la entrada de esas barcazas es el gobierno de los Estados Unidos. Dieron una excepción a la aplicación de las leyes de cabotaje que nos obliga a utilizar la marina mercante más cara del mundo, que es la estadounidense, con matrícula estadounidense, que sean buques construidos en los Estados Unidos, para intercambio de productos entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y dieron una especie de waiver de 10 días. Tardaron casi un mes en autorizarlo, así que nunca aplicó. No se pudo utilizar. Así que eso va a la médula del tema colonial y de nuestra supervivencia como pueblo en los momentos de mayor vulnerabilidad. El segundo tiene que ver con respuestas inmediatas. Y esto voy a hacer el cuento lo más rápido posible. No es un cuento, es una anécdota, fue real. Cuando pasa el huracán María, después de semana y media, yo decido tirarme a visitar distintos pueblos. No había comunicación telefónica, como ustedes saben, los que estaban aquí. Yo me tiré a los distintos pueblos para poder visitar al liderato político del Partido Independentista. Nosotros tenemos legisladores municipales en pueblos, tenemos los organismos
de comisionados electorales de propiedad, comisionados alternos, tenemos los directivas, o sea, tenemos una estructura organizativa a nivel local y quería primero saber cómo estaban y segundo, que se integraran a los esfuerzos de recuperación en cada uno de esos pueblos, se hicieran disponibles, conocen el manejo de verdad de las comunidades, etc. Así que yo estuve 2 semanas y media en esas visitas. Ocurrió lo siguiente, que es se resiste todo menos la tentación, ¿verdad? Y la oposición de otros partidos políticos comenzaron, particularmente el partido de gobierno, porque eran los que estaban repartiendo la ayuda para la foto, la llamada ayuda. Empezaron a decir, ¿y dónde está el Pipi? ¿Y dónde está Juan Dalmau? Y era con ese tonito. Entonces yo digo, bueno, pues voy a tener que ir a los medios de comunicación, cosa que no quería hacer, pero que por lo menos sepan que estamos haciéndonos disponibles en el proceso de recuperación. Los medios de comunicación estaban en el centro de convenciones que se había convertido en el centro de respuesta, el COE. Cuando yo llego al centro de convenciones, Pedro Rosselló tenía el aire acondicionado espectacularmente bien. Tenían un booth de una empresa estadounidense de café. Estaban tomando café y comiendo croissant y toda la cosa. Al lado de acá, cuando uno entra directo, al lado de acá, en la pared, un buffet completo de comida. Y lo que para mí resultó algo que me voló la cabeza, en ese instante pasa este muchacho, un mujer del centro de convenciones, con un carrito, uniformado él de frac, con un carrito de postres, como el Titanic, que pasaba en un carrito. Y yo dije, no hay manera que un gobierno pueda tener conciencia del desastre que tiene en sus manos si este es el ambiente en el que están operando. Los jefes de agencia estaban tirados en los pisos en alfombra con wifi, con internet, estaban bañaditos, bien vestidos. Yo venía de haber visitado tan lejos como Mayagüez, tan lejos como organizaciones, por ejemplo, en Yauco, Guayanilla. Cuando fui a Yabucoa, Maunabo, las casas estaban incrustadas en el monte, parecía que habían bombardeado. La gente que estaba a cargo de tomar decisiones no tenía idea de lo que estaba pasando en el país. Y para mí, la nota que me lo reconfirmó es que yo no sé si ustedes recuerdan un solo momento en que el gobernador de Puerto Rico en aquel entonces, cuando se dirigía al país, se le quebró la voz, se le aguaron los ojos, mostró alguna emoción o empatía. No tenía sangre en las venas. Y no lo digo como una crítica a él, es que tampoco los que estaban a su alrededor. Había un divorcio absoluto de lo que estaban sufriendo las comunidades y la gente, de lo que era la centralización de una respuesta que debió haber sido inmediata desde abajo. Y esas son cosas que sí se pueden trabajar ahora. Así que son los dos. Un proceso de descolonización y también las acciones gubernamentales y comunitarias que hay que tomar en alianza para una respuesta adecuada. Muchas gracias. Y gracias, Juan. Yo quiero recoger eso que traías sobre el COE para las compañeras o las personas que no recuerdan que era el COE, las personas de afuera. Fue el Centro de Manejo de Desastres que estableció el gobierno, que lo estableció en el centro de convenciones. Y en aquel momento, yo recuerdo cuando nosotras, lo que iba a ser eventualmente ayuda legal, fuimos a pocos días del desastre de María a ofrecer y decir, yo puedo organizar abogadas, podemos irnos a las comunidades, aquí va a haber un problema con lo de FEMA. Y me acuerdo que habían llegado personas refugiadas de distintas islas del Caribe, todas personas negras, y que las tenían hacinadas en el salón de abajo, primero del COE, en catres de piso, finititos, tirados con sábanas, casi uno encima del otro. Y que en el segundo piso es que entonces estaba la vajilla, porque recuerdo la vajilla también. Y recuerdo un secretario de agencia en ese momento con quien yo había estudiado Derecho, que tiene un apellido similar al de un gobernador, que fue gobernador, y que me dijo, es que Ariadna, nosotros no sabemos qué hacer, por eso es que estamos aquí. Y me acuerdo ese contraste tan claro entre esa opulencia, ¿no? Y las personas, esos cuerpos negros tirados abajo, que se convertiría, ¿no? en un aviso de lo que iba a pasar en el país, ¿verdad? Como hablamos ayer, la respuesta tras desastres también es racializada, ¿no? Aquí hemos hablado varias cosas. Yo sé que hay preguntas, ya me escribieron que va a haber un motín si aquí no se cogen preguntas.
Hablamos y desde Yanira que la colonia es un desastre, la colonia es desastrosa, ¿verdad? En todo su sentido. Juan decía que el desastre expone la colonia y Manuel dijo que el objetivo no es la reconstrucción, es la dependencia. Y empiezo con Yanira y esta pregunta que se las quiero hacer a todo el mundo. Manuel habla, ¿verdad? El objetivo no es la reconstrucción, es la dependencia. Pero entonces hablar de un proceso de descolonización con todas esas fragilidades que ustedes están hablando en un contexto de desastre, cuando la gente va a necesitar que alguien le repare el techo, que le den los 500 pesos de la compra, ¿es posible realmente? ¿Es posible? O sea, lo que quiero decir es, y sé que no es lo que estamos haciendo, pero debemos decir, pues no se deben coger fondos federales, que recorten los fondos federales, no importan los fondos federales, vamos a hacer otro tipo de estrategia, la dependencia de los fondos federales hay que eliminarla ahora mismo. ¿Qué respuesta le damos a la gente que, como decíamos ayer, ¿verdad? Los va a necesitar para sobrevivir, ¿verdad? Hay una pregunta muy práctica, ¿quién me va a llevar la compra a la casa? Y el Banco de Alimentos no va a ser. ¿Cómo lo ves? Voy a contestar tu pregunta. Respóndelas todas porque pero quiero decir algo respondiendo. Como es un conversatorio, pues yo voy a conversar. Así que quiero reaccionar a algunas cosas que dijeron los compañeros. El compañero Manuel de Jota nos invita a hablar de colonialismo, más allá de hablar de estatus. Y yo creo que eso es bien importante. Es bien importante hablar de colonialismo, no solamente con estos obstáculos y barreras que implica para un proceso de recuperación o para un proceso de construcción del país que queremos, pero también cómo esos procesos de colonialismo afectan nuestros propios actos y cómo nosotras miramos la manera en que nos vamos a preparar para este asunto de los desastres. Así que cuando hablamos de colonialismo, la respuesta para mí debe ser hablar de descolonizarnos. Entonces, ¿cómo nos descolonizamos más allá de la cuestión política, legal, en estos procesos de pensar en el país que queremos construir? Y en aras de hacer lo mismo que hace Juan, de hacer anécdotas, pues le voy a hacer una yo también. Después de María, nosotras en Intermujeres hicimos una investigación se llamaba Voces de Mujeres, y nos tiramos a diferentes pueblos del país, a 9 meses de María, sitios que todavía no tenían luz, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me maravilló, además de la capacidad de las mujeres de mantener su comunidad, es que mucho sabe esta gente, ¿verdad? Habían cosas que yo no sabía porque soy de La Losa. Entonces habían cosas que tenían que ver con cómo construir las estufas con latas de galletas por soda, cómo amarrar sus techos, cómo hacer un censo. Hicieron un censo de las comunidades, de todas las personas encapadas y las necesidades que tenían cada una. Ese tipo de saberes que yo no sé de dónde salen, ni nadie sabe de dónde sale, pero la gente lo tiene, por lo general no entra en el momento de hacer los planes estratégicos para hacer la recuperación. Así que ese asunto del colonialismo implica también decolonizarnos y pensar cómo integrar esos saberes de nuestras comunidades a esos procesos. Juan, hablaste del nivel de pobreza de las mujeres y como decía al principio, el impacto de los desastres pues es diferenciado dependiendo de las condiciones que tiene la población y particularmente con el asunto de las mujeres. Hablaste del nivel de pobreza, pero le añado un dato adicional y es que cuando se añade al análisis mujeres que están liderando familias y que tienen en sus familias hijos e hijas menores de 18 años, el número de % de familias debajo del nivel de pobreza aumenta sobre 70%. Eso quiere decir que hay muchas mujeres y muchos niños y niñas pobres en este país. Así que el asunto de la pobreza de la niñez es un problema que tenemos que atender también. Sobre los fondos federales,
Mira, yo creo que hay que dejar de pensar en los fondos federales como una dádiva, ¿verdad? Hay que dejar de pensar en los fondos federales como un regalo y que nos está haciendo el gobierno federal y que por lo tanto implica que vayamos de rodillas a solicitarlos. Hace tiempo que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que en cuanto a asuntos de asistencia social, cuando las personas tenían esa asistencia social ya asignada, no se trataba de un privilegio, sino de un derecho que tenía la gente. Así que allá por Estados Unidos le llaman entitlement, ¿verdad? Que tenemos derecho a tener esa respuesta y ayuda del gobierno. Porque después de todo, no es gratis. Esos fondos no llegan del cielo. Esos fondos llegan precisamente de las contribuciones que hacemos todos y todas a ese gobierno. Y cuando hablamos de una situación de coloniaje, con más razón, tendríamos que hablar de la responsabilidad que tiene el gobierno de los Estados Unidos para mantener un nivel básico, ¿verdad? Un nivel de sobrevivencia en las posesiones que tiene. Porque después de todo, como mencionaba al principio y comentaba también Juan, eso imposibilita la capacidad que tenemos para buscar ayuda en otros países, lo que haría el resto del mundo. Por lo tanto, no podemos pensar en los fondos federales como un asunto de que le caigamos bien o le caigamos mal al gobierno de los Estados Unidos, ni nada que tenga que ver con ir de manera dócil, ¿verdad? Solicitarlo, sino que hay que exigirlo. Hay que exigir que el gobierno tiene responsabilidad para con los pueblos. Y eso tiene que ver, así lo tenemos que ver también, tengo una campañita últimamente en mis salones de clase, hablar de que los derechos, cuando pensemos en los derechos en nuestro sistema y el sistema de los Estados Unidos, regularmente piensan en los derechos constitucionales como aquello que el Estado no me puede violar. Pero eso implica un Estado bien pasivo, ¿verdad? Un Estado al que aspiramos que simplemente actúe para no violarme mis derechos. Pero hay que pensarlo de otra manera. Hay que pensar en un Estado que es responsable de garantizar mis derechos. Por lo tanto, para que nosotros y nosotras y nosotros tengamos derechos humanos y capacidad y las condiciones necesarias básicas para la supervivencia, podemos exigir y debemos exigir que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar esas condiciones de vida. Por lo tanto, con los fondos federales, pues mira, sí, podemos exigir que tengamos esos fondos federales. No creo que sea justo pensar que nosotros y nosotras vamos a depender de la capacidad que tengan simplemente las comunidades de organizarse. Las comunidades las tenemos que organizar, pero el Estado no puede desligarse de esa responsabilidad. Finalmente, el compañero dijo, Manuel de J. cuestionó lo de reconstruirnos, y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando. También el asunto de la recuperación implica que podamos volver a algún estado en el que estuvimos bien en algún momento, ¿verdad? Recuperar un estado previo. Pero en la medida en que no podamos construir ni siquiera ese estado previo en el que estemos bien, pues entonces nos tenemos que cuestionar incluso la palabra de recuperación. Y el estar bien es importante, ¿verdad? El estar bien. En muchos otros países están hablando del buen vivir. Nosotros y nosotras tenemos derecho a estar bien, no solamente a sobrevivir. Gracias. Quiero pasar con Manuel de J. y volviendo sobre el comentario de Yanira, también para que comente sobre lo que han dicho las personas aquí. Manuel, entonces, ¿tú crees que se puede politizar? Porque ayer hablamos de esto mismo, ¿verdad? La asistencia no es un regalo, no es un privilegio, no es una carrera del más arrodillado. Pregunto, ¿se puede politizar entonces el tema de los fondos federales, de la asistencia pública? ¿Hacerla otra cosa? ¿O la propuesta es que la gente abandone y no solicite FEMA y siga andando? Los fondos o las ayudas estatales, sean federales o sean nacionales de aquí,
no son dádivas, como dice la licenciada Reyes, como dice Yanira. Pero ellos quieren que sean vistos como dádivas. Por ahí tenemos que empezar. Pueden ser vistos como lo que son un mecanismo no muy eficiente, ni muy efectivo, ni muy honesto de redistribución del ingreso. Se llevan mucho y no se devuelven algo. Pero ellos nunca quieren que se vean así, quieren que se vean como una dádiva. Y yo creo que es un reto muy importante que tenemos todos y que tienen mayormente muchos de los que están aquí, que supongo que son gente que trabaja en las comunidades con personas y grupos que reciben estas aportaciones. Y es hacer un esfuerzo por superar la mentalidad de dependencia. Porque no son dádivas, pero quieren que sean vistos como dádivas, y cuando se ven como dádivas, generamos dependencia. Y entonces el mecanismo tiene que ser cómo lograr comunicar y cómo que la gente reciba eso, a lo que tiene derecho, pero lo reciba como que me estás devolviendo parte de lo que me has quitado a lo largo de una vida. Mire, aquí la mayor parte de la recaudación de impuestos públicos son regresivos y salen del consumo. A los ricos le dan exención contributiva, a Paulson le dan exención contributiva, a nosotros no. La carga contributiva la tiene la gente. Y hacia Estados Unidos van no sé cuánto. El último dato, mi hermano Paco Catalá, creo que lo escuché, era de 35.000 millones que salían de aquí todos los años, de las empresas de consumo que nos lo sacan y lo repatrian. Entonces, es crucial que tratemos de educar como un mecanismo para superar la dependencia. ¿Saben por qué? Porque mientras exista una mentalidad de dependencia, aquí nunca habrá cambio político. Mientras el 30 y pico por ciento de la población tenga una mentalidad de dependencia, el PNP va a ganar las elecciones. Porque el PNP es el partido de los fondos federales. ¿Ustedes se acuerdan cuando, no habían nacido, pero cuando Carlos Romero Barceló lanzó la campaña aquella, la estabilidad es para los pobres? ¿Por qué era la estabilidad para los pobres? Bueno, porque por la estabilidad iba a conseguir fondos federales. Después trató de cambiarla cuando los procesos de estatus en los años 90 le sacaron en cara a eso a yo. Ustedes son los que quieren son chavos federales, ustedes lo que no quieren la estabilidad para sacarnos más dinero, no para construir la gran nación, le dijeron en el Congreso, y entonces trató de cambiar la historia. Pero la estabilidad para los pobres montaba sobre la dependencia. Y mientras exista una mentalidad de dependencia, el PNP tiene asegurado, pase lo que pase, aunque lo cojan robando con una foto, cogiendo chavos siempre va a tener el 30 y pico por ciento de los votos asegurados. Tenemos que romper esa mentalidad de dependencia si queremos un cambio político. Y no la vamos a romper necesariamente tratando de convencer a Trump de que nos quite los fondos federales. No creo que eso es el mecanismo ni es lo correcto. Creo que eso es una jaibería a la cual yo no me uno. No espero que no creo que eso vaya a ocurrir. Todos los gobernadores o todos los presidentes republicanos, todos, llegaron a la presidencia anunciando cortar las aportaciones estatales y reducir el presupuesto.
todos. Reagan, Bush padre, Bush hijo, todos. Y luego no ocurrió. Los déficits estatales aumentaron. ¿Por qué? Porque tienen unas necesidades politiqueras también. Y porque los congresistas que aprueban el presupuesto tienen unas necesidades politiqueras también. Y por eso nunca hubo el corte que siempre anunciaban, y yo no creo que con Trump vaya a ser muy distinto. No creo que vaya a ser muy distinto porque hay 500 congresistas allí que necesitan repartir en su distrito. Y puede hacer mucho alarde y decir muchos embustes, como dice Trump todos los días, pero en la práctica no creo que vaya a cortar tanto. Y si corta de momento, que no creo que vaya a ocurrir, no necesariamente va a eliminar la mentalidad de dependencia, tenemos que eliminarla nosotros, educando a la gente, trabajando con la gente. Porque si no acabamos con esa mentalidad de dependencia, que la gente vea en los fondos, las ayudas estatales, como un mecanismo de redistribución de ingresos, que me están devolviendo parte de lo que me roban, de lo que me quitan. Aquí nunca va a haber un cambio político. Tú estás a punto de tirarlo. Pero esto no es nuestro, sí lo debemos, como tantas cosas, menos la deuda pública. Quiero, ¿verdad?, pasar el turno a Juan. ¿Cómo entonces, ¿verdad? Una de las cosas que te ha perseguido es que tú ibas a eliminar los fondos federales. Te ganaron en esa competencia. Pero es un cuco, ¿no? Y me quedo enganchada de algo último, que recojo algo que dijo Manuel. No importa si Trump quita o pone hasta que no se elimine la mentalidad de dependencia, pensando, ¿verdad? Es posible que se eliminen todo, imagínense que se elimine FEMA mañana, se elimina toda la asistencia de FEMA. La gente va a seguir la mentalidad de la dependencia porque es otra cosa, y pienso en Yanira, que hablaba de otro tipo de descolonización. Juan, los fondos federales. Los fondos federales. Tienes razón, es una de las cosas que dijeron que yo eliminaría. Eso y enrollar las carreteras, eliminar los edificios, acabar con el oxígeno. Fidel Castro y Hugo Chávez, que fallecieron pero llegarían de alguna manera, todo ese tipo de cosas. Es parte de la hipérbole de lo que se vive políticamente en Puerto Rico, y bueno, pues ahí está. Yo quiero sí abordar primero a lo que dijeron la compañera y el compañero panelista, idem, para no ser repetitivo. Sobre el tema de los fondos federales, yo creo que hay que cualificarlos. Uno es en un proceso de descolonización que requiere que tengamos un diálogo civilizado con la potencia administradora o el imperio que sería el gobierno de los Estados Unidos para una transición ordenada. Y esa transición ordenada tiene que ir de la mano con un proceso mediante el cual Puerto Rico continúa recibiendo unas asignaciones de fondos para ser administrados en bloque con respecto a esa transición, y que no sea a base de las reglamentaciones e intereses de cómo se manejan en los Estados Unidos, con unas realidades sociales, económicas, políticas distintas a la nuestra. Eso se puede clasificar como un proceso de transición que es parte de la reparación del agravio del colonialismo, en donde por más de 120 años Puerto Rico ha sido un enclave geopolítico militar de los Estados Unidos por el cual no han pagado un centavo, no han limpiado los terrenos impactados en Vieques, no han cumplido con sus responsabilidades de la quiebra del país, porque si bien es cierto, nos administraron personas que no tenían la capacidad para administrar adecuadamente los fondos del país, no deja de ser menos cierto que la potencia administradora permitió, a favor de los bonistas buitres que aportan a sus campañas electorales a políticos de los Estados Unidos, el que ocurriera lo que ocurrió. Así que su grado de responsabilidad hay, y hay que verlo como la reparación de un agravio. Lo segundo, la responsabilidad de la potencia administradora, aún bajo los criterios actuales de la territorialidad, que es que Estados Unidos nos invadió a nosotros. Nosotros no invadimos por Manhattan ni por Florida.
Ellos invadieron a Puerto Rico con un propósito de expansión territorial y que luego, contrario a lo que pasó con los nuevos estados que se fueron incorporando con la ordenanza del noroeste de los Estados Unidos, de repente se toparon que tenían como posesiones territoriales a Filipinas y Puerto Rico. Cuba no fue cedido por el Tratado de París. Cuba fue básicamente, España renunció a su soberanía sobre Cuba. Cuba sí tuvo un protectorado con la enmienda Platt, pero en el caso de Puerto Rico y Filipinas fuimos cedidos a los Estados Unidos, siendo un territorio poblado con su propia identidad, su propio idioma, su propia idiosincrasia religiosa, histórica, etc. Así que no sabían qué hacer con nosotros y nos dejaron en un régimen colonial a perpetuidad. Así que hay algo también de la responsabilidad que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Por eso lo que decía Manuel de Jota, de que hay que comenzar a deconstruir la idea de las ayudas, de las dádivas, del regalo, de que orarle todas las noches al pasaporte porque gracias a eso es que recibimos los fondos. Hay que comenzar en estos diálogos y naturalmente los espacios que ocupamos a deconstruirlo. El año pasado Puerto Rico recibió 11.000 millones de dólares en fondos federales. Particularmente lo que se divide en dos fondos grandes. Esto no tiene que ver con los fondos, entre comillas, de recuperación, ayuda, etc. De esos 11.000 millones, 6.000 millones de dólares son derechos adquiridos. Seguro social no es un regalo, eso lo pagamos. Veterano, el que firma un contrato, como parte de las prestaciones está irse 3 años a una cueva en Afganistán y después usted viene y puede comprar en el PX cigarrillo y cerveza barata. Bueno, pues ahí está. O ir a veteranos a recibir los servicios malos que dan con respecto a asistencia de salud. FEMA incluso son dentro de unos intereses de unos pagos hipotecarios. Eso se paga. 5.000 millones son asistencia social. De acuerdo a unos estándares reglamentarios y legales, se recibe lo que puede ser PAN, WIC, etc. 5.000 millones. Pero la economía norteamericana el año pasado en compras de productos y servicios y seguros obtuvo su economía de la puertorriqueña 54.000 millones de dólares, 10 veces lo que envía en asistencia social. Bien, nosotros hemos sido por más de un siglo colonia de los Estados Unidos, no porque somos lindos y sandungueros. Lo somos, pero no es por eso. Es porque somos un enclave geopolítico colonial y hemos sido un negocio redondo. Ahora luchando contra los bonistas buitres de Wall Street que compraron a peseta cada dólar de los bonos y quieren cobrar más de 85 centavos, no para recuperar su inversión, para ganar a base del desmantelamiento de servicios y las necesidades que tiene el país. Así que eso es importante porque no podemos ver lo que son asignaciones de fondos federales en los procesos de recuperación como caramba es una dádiva, o si damos pasos para un proceso de descolonización es que tenemos que renunciar a eso. No, tenemos que reclamarlo y reclamarlo con la fuerza moral de decir, este es el pago parcial, la reparación del daño del colonialismo y lo que ha enfrentado Puerto Rico en esa relación única con los Estados Unidos. Y les doy los siguientes datos. También porque es importante colocarlo en contexto. ¿Y qué pasaría después de la descolonización? No tendríamos fondos para recuperación de parte de los Estados Unidos. ¿Ustedes saben cuánto ha invertido Estados Unidos en la guerra de Ucrania sin tener soldados en el territorio? 123.000 millones de dólares. Eso es en asesoramiento técnico, drones, lo que tiene que ver con movilización de buques, pero no tienen soldados. 123.000 millones de dólares. En Israel, como Israel tiene sus armamentos, solamente cerca de 30.000 millones de dólares para acabar con Gaza y lo que es el genocidio que se ha convertido esa intervención contra los palestinos. Pero vamos más lejos. Digamos, bueno, pero eso es por intereses militares. Sí. En Haití, cuando el terremoto, cosa que también fue objeto de abuso de lo que es la economía de desastre, porque muchos de los fondos que se estaban asignando, la condición era que fueran organizaciones no gubernamentales, pero eran las organizaciones no gubernamentales tipo como la de los Clinton, pero se asignaron 14.000 millones de dólares para la recuperación del terremoto. Hoy día, debido a los abusos que se cometieron en la manera en que se asignaron y la falta de transparencia, tenemos en Haití un estado fallido.
porque no se fue tampoco a las bases del problema de cómo uno democratiza, participa en las comunidades. Esos son problemas históricos que ha tenido Haití. En el caso de Nueva Orleans, que es una jurisdicción estadounidense, 113 mil millones a 127 mil millones fluctúan, ¿verdad?, entre asistencia pública y privada. En el caso de Puerto Rico, ¿qué justificaría que los Estados Unidos en un momento de desastre aporte económicamente a la recuperación? La estabilidad regional. Estados Unidos no va a querer que en un Puerto Rico, por ejemplo, un Puerto Rico soberano, independiente, la asistencia principal que reciba Puerto Rico sea de Putin, o sea de Xi Jinping, o sea de Kim Jong-un. Por lo tanto, las responsabilidades que asumen las potencias también hemisféricas es garantizar que haya un equilibrio y un balance. Nos va a abrir las puertas también para, como decía Anira, otras ayudas internacionales, regionales. Nos permite estar en la mesa de la discusión a nivel internacional. Pero la idea todavía que se entretiene en la mente de que un Puerto Rico descolonizado, soberano, independiente, es lanzarse de un 9º piso sin paracaídas y que esta es la ruptura completa, no es así. No es así, no solamente en términos económicos, en términos de asistencia. Es Puerto Rico el fiel de la balanza de equilibrio internacional a nivel de la América Latina, el Caribe, los Estados Unidos, pero también la posibilidad de que tengamos mejor respuesta, porque con todas esas asignaciones que se hicieron, basta ver lo que ocurrió con la compra de pruebas facturas cuando ocurrió lo de la pandemia, lo que ocurrió con Cobra y Whitefish luego del huracán María y de Irma, en donde se le dio millones de dólares a empresas que no tenían nada, era un caparazón corporativo, no tenían ni historial ni personal. Lo que ocurrió, obviamente, en vivienda, que hasta familiares del exgobernador estuvieron involucrados en actos de corrupción, de mal uso de fondos. O sea que tenemos que limpiar la casa también, pero eso no es incompatible con un proceso de descolonización necesario para que nosotros podamos asumir las responsabilidades y tener más herramientas de cara a enfrentar procesos de desastre y ser más prósperos como pueblo. Muchas gracias. Quiero, voy a abrirlo a preguntas ahora y tengo en la cabeza 25 cosas que hemos hablamos ayer, pero también este panel y la cuestión del lenguaje, pienso si incluso después de esta conversación es un eufemismo mismo hablar de fondos de recuperación. Sabemos que hablar de ayuda lo es, porque no es una ayuda per se, ¿verdad? En el sentido de una dádiva, un regalo. También hay un tema, ¿verdad?, que se nos queda porque es imposible, pero que ayer lo trabajábamos un poco con la compañera viequense que vimos, la compañera Elda Guadalupe, del tema de la militarización y qué significa también que se vuelva a hablar de militarización en estos momentos tan particulares, cuando, por ejemplo, hablamos de que esa respuesta de desastres estuvo tan militarizada, sobre todo al inicio, y qué significa para luchas que han sido victorias históricas, como la victoria de Vieques, que de momento pues se hace golpe en la cara, ¿no?, de que tengamos oficiales públicos llamando a que se establezcan bases y a una gobernadora indiferente, ¿no?, a los reclamos que son ambientales, reclamos de salud pública, reclamos también de descolonización. Voy a abrir el espacio para preguntas, para comentarios. Aquí hay gente bien valiosa. Esto ha sido un panel de gente bien valiosa. Tengo a Verónica que pidió un turno de privilegio por WhatsApp, se lo tengo que dar porque es madrina de mi hijo pequeño y me lo va a cuidar este fin de semana. Y después paso entonces con la compañera Belínez. Sí. Vamos, Verónica. Gracias. Ariadna, primero decirte que el equipo está chateando y queremos una tarde con Manuel de Jota todos los meses. ¿Verdad? Creo que todos estamos de acuerdo que queremos eso. Manuel de Jota, muchas gracias por darnos todo ese contexto que nos hace falta, porque a veces por instinto sabemos las cosas, pero no es lo mismo. No es lo mismo cuando tienen nombre y apellido. Los escuché hablar de esa respuesta al principio, ¿verdad? Cuando el huracán María particularmente, que algunas salimos a la calle y empezamos a ver cosas. Estamos en el 2025 y quiero un poco una reflexión de usted sobre ganancias, porque han pasado muchas cosas que yo encuentro que son positivas a partir del desastre, porque llega un momento como que ya no había excusas, ¿no? Después de que todo se destruye, pues como que excusar inacciones, omisiones, es difícil excusar la colonia. Entonces, según ustedes, ¿qué hemos ganado si algo en estos
8 años post María. Vamos, para alterar el orden y que no se aburran. Además, yo tengo 2 hijos. Gabriel tiene 21 años y Sofía tiene 18. Y como a mí en casa no me dejan ninguno de los dos hablar, aprovecho estos foros para desahogarme. Yo creo que hubo una enorme ganancia. Hay muchas, pero hay una que yo catalogo la ganancia Salcedo. Para los que están visitándonos, en la historia de Puerto Rico, el momento que en la historia marca cómo los taínos descubren que los españoles no eran dioses, es cuando ahogan a un español, unos taínos, y ese español era Diego Salcedo. ¿Por qué yo llamo en este caso el efecto Salcedo? Porque en Puerto Rico la narrativa había existido de que ahí está el hermano mayor, ahí está el tutor, y cuando nosotros tengamos precariedad y problemas, los Estados Unidos vendrán a rescatarnos. Y ese no fue el caso. Fue una respuesta absolutamente anémica, donde los camiones militares que enviaban supuestamente para ayuda no cabían en las carreteras, no podían llegar al barrio Roncador o a Caguana, en Utuado, estaban inhabilitados de responder. Y eso provocó una respuesta nuestra, una respuesta comunitaria, orgánica, porque no todas las comunidades estaban igualmente organizadas, pero demostró que podíamos. Cuando tú tomas el caso de Yauco, hubo comunidades que se activaron en redes de llevar alimentos y agua a lugares donde no había, brigadas comunitarias en distintos pueblos que comenzaron la limpieza para tener acceso en las carreteras. En Ponce, redes de apoyo para energía eléctrica por medio de cooperativas, lo que ocurrió en la zona norte y oeste en términos de brigadas comunitarias que también ayudaron a personas enfermas, las comunidades para los adultos mayores que estaban solos, les estaban llevando comida, y eso demostró que teníamos y tenemos la capacidad de que si las respuestas en momentos de emergencia se dirigen como primera respuesta a la comunidad, como segunda respuesta la municipal, porque los gobiernos no se pueden tampoco desapegar de su responsabilidad porque son un complemento, y finalmente lo regional y lo estatal, es invertir la pirámide como existió antes. Yo no soy de los que tiempo pasado siempre fue mejor. Yo creo como en Juan Rulfo que tiempo pasado siempre fue mejor porque la gente se le olvida lo malo que era el pasado. Pero en el caso de Puerto Rico, aquí hubo, por ejemplo, la defensa civil. Y la defensa civil organizaba a nivel comunitario, adiestraba líderes comunitarios, se sabía un registro de quién era médico, de quién era maestro, de quién era un adulto mayor, quién necesitaba tratamiento. La primera respuesta era la comunidad. Después entonces venían los complementos gubernamentales. Y yo creo que en eso fue algo positivo y que no se puede dejar caer porque, y termino, porque mi preocupación al ver que eso ocurrió, es que si bien es cierto, eso produjo una proliferación de organizaciones de base que están haciendo una aportación importante, por otro lado también tiene el precio de sufrir con mayor severidad las actitudes de gobierno que no quieren que las comunidades tengan su propio poder, su propia organización, porque en la medida que sean comunidades dependientes al gobierno, más manipulables en términos políticos electorales para beneficio de los partidos en control. Bueno, yo soy más viejo que, no solo en el panel, en la sala. He vivido muchas luchas. Participé en los años 60 en las luchas estudiantiles en la Universidad de Puerto Rico. Después en los 70, las primeras luchas de Vieques en los 70, con Ismael Guadalupe, ese padre de Camilo que está por ahí. Y en todo lo que ha ocurrido en Puerto Rico desde entonces. Ahora, en el 2025, creo que Puerto Rico está mejor desde el punto de vista del pueblo puertorriqueño. Mucho mejor
de lo que ha estado a lo largo de todo el tiempo que yo he estado en ese proceso. Yo empecé a los 16 años que llegué a la Universidad de Puerto Rico. Tengo 78. A lo largo de todo ese tiempo nunca he estado ausente de esa lucha y de ese proceso. He estado cerca de todo lo que ocurre en la vida política puertorriqueña porque he estado vinculado a un medio de prensa que es necesario pues, estudiarlo y estar pendiente. Como columnista, como director en una época, como presidente de la Junta de Directores en otra época, como periodista en otra época. Y creo que Puerto Rico está ahora como nunca antes como nacionalidad, como pueblo desarrollado con todos los ingredientes que definen una nacionalidad. Y creo que mientras haya nacionalidad, hay futuro. Mientras haya un pueblo diferenciado, definido, orgulloso, ese pueblo va a querer cambiar. De eso no tengo la menor duda. Y creo más. Creo que ese pueblo nuestro creció como pueblo. Esa nacionalidad se desarrolló en medio de todas las dificultades. Puerto Rico es un caso único en la historia de la humanidad de una nacionalidad que se consolidó mientras trataban de destruirla. No creo que haya otro caso en el mundo, en la historia de la humanidad. Una nacionalidad que creció. Aquí se empezó por 40 años en tratar de destruir el idioma. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Qué hablan los puertorriqueños? Los puertorriqueños derrotaron todos los esfuerzos que hicieron para destruirlo, pero no solo los derrotaron, simultáneamente se desarrollaron. Por eso yo no tengo la menor duda, me puedo morir tranquilo mañana, de que estamos en un momento que nunca antes en la historia lo estuvimos, porque somos una nacionalidad que creció en medio de la tormenta, mientras trataron de destruirla. Y eso es bien importante. Y ahora esto que te hablo de las bases militares. Hay un editorial que publica Claridad en estos días que termina con la siguiente frase. Ojalá. Reconforta volver a tomar las calles. Es que precisamente esa lucha y esa consolidación de la nacionalidad puertorriqueña se dio luchando contra el militarismo. Mira la lucha estudiantil de los 60, en la que yo participé. ¿Por qué fue masiva? ¿Por qué fue tan masiva? Porque estaba el reclutamiento, el servicio militar obligatorio en el ejército de Estados Unidos. Nos llevaban a pelear a Vietnam, había que luchar contra eso. Y estaba el militarismo en la universidad, el ROTC, haciendo paradas dentro del campus. Y tú te sentabas a coger clase con un soldado al lado. Y esa realidad militar motorizó una lucha independentista, una lucha estudiantil general, como nunca antes la había habido en la historia de la Universidad de Puerto Rico. Y después, Culebra y Vieques fueron
el aguijón, el estímulo, el empuje que necesitó toda la lucha nacional puertorriqueña durante los 80, los 90, hasta el 2000, el principio del 2000. La lucha precisamente por liberar a Vieques y Culebra. Y sacamos la Marina de Vieques y sacamos a Roosevelt Road de Ceiba. Yo no creo que vayan a volver las bases militares. A mí eso no me quita el sueño. No creo. Pero si llegan, va a ser un estímulo a la lucha como nunca antes la hemos tenido en los últimos 10 o 12 años. Por eso, como decía ese escrito que yo digo, ojalá, porque tal vez es el empuje que necesitamos para terminar de romper lo que queda del colonialismo en Puerto Rico. Yo no sé cómo uno habla después de eso. No sé, pero iba a tomar un punto de privilegio para decir que vamos con Yanira ahora y voy a tener que tomar una pregunta muy breve, pero Manuel de J. González sacó un libro hace ya 2 años, si no me equivoco, que se llama La generación que tomó las calles, a propósito de ese trabajo de lucha de los 60. Y una de las cosas que a mí me impresiona mucho es que terminar desde la esperanza este trabajo, continuar desde la esperanza. No hay otra manera de no hacer este trabajo si no creyéramos que es posible, con certeza, con fe, la certeza de lo que no se ve. Y creo que gracias. Así que La generación que tomó las calles está en Laberinto y en otras librerías, pero sé que está en Laberinto. Así que de Manuel de J. González. Yanira. Muy difícil después seguir eso, ¿verdad? Pero trataré de ser lo más puntual posible. Yo pienso que de las ganancias que podemos tener de todo este proceso es una que se pudieron destapar y ponerle nombre a cosas que algunas personas ya habíamos mencionado, ya habíamos denunciado, pero que la mayor parte de la población no estaba viendo. Como algo que mencionó Juan, el asunto de la pobreza, fue claro el nivel de pobreza que había en el país. El asunto del colonialismo, ¿verdad? La influencia, la desigualdad en la que estamos parados y la dependencia con respecto a asuntos básicos de supervivencia. Me parece que también fue bien importante y que se ha adquirido conciencia sobre la situación tan terrible de vulnerabilidad que hay en nuestros campos, ¿verdad? La cuestión de cuán frágil está la ruralidad en Puerto Rico y la población envejeciente, ¿verdad? La dependencia de la energía eléctrica, particularmente para la supervivencia. Y eso trae entonces estas ganancias. Yo creo que hay más conciencia en el país sobre la cuestión energética, así que eso es una ganancia. Hay más gente pensando que no puede depender de la energía eléctrica solamente. Creo que hay un refortalecimiento de la confianza en la organización comunitaria, de la importancia de la diáspora. Y hay un elemento que yo creo que debemos seguir analizando, y es que yo creo que también hubo una ganancia en términos de la conciencia racial en este país. Y yo creo que es importante que veamos cómo todas estas crisis, ¿verdad? Estas desigualdades, esta tormenta en todos los sentidos, ¿verdad? Provocó a la vez que hubo una campaña de compañeras para que planteáramos la afrodescendencia en el censo del 2020, pero a mí me parece que hay más conciencia sobre nuestra condición racial o de las diferencias raciales o por lo menos problematizar la raza en Puerto Rico. Yo creo que tiene mucho que ver también con la crisis y para mí eso es una gran ganancia. El Comando de Ayuda Legal Puerto Rico me convoca a que tengo que pausar aquí el panel para dar espacio con los próximos. Antes de pedirle a los compañeros, quiero también, ¿verdad?, agradecer esa última intervención a nuestra próxima presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que está bien cómoda con que yo haya hecho eso ahora mismo.
pero me pareció importante. Yo creo que esto ha sido un panelazo. Yo quiero darle las gracias a Juan, a Yanira, a Manuel, porque yo pensaba, en un momento tenía en el clandestinaje de mi conciencia la preocupación de que esto fuera un panel sobre la colonia, y ha sido un panel sobre la descolonización de adentro y de afuera. Y el hecho de verlos a ustedes, todas las personas que están aquí, que se han emocionado, que ha habido tanta tensión, gente cogiendo notas, gente que se le aguan los ojos, gente que de momento conectan entre sí, significa que estamos en el lugar donde tenemos que estar y haciendo lo que tenemos que estar, aunque parezca imperceptible. Así que voy a pausar para dar entonces espacio para que se vaya montando el próximo panel. Hay espacio de café y queremos fotos con las panelistas. Así que gracias.